Bueno, hoy vamos a discutir el tema de muestreo e interpolación. Esto nos va a llevar dos clases, ¿sí? En la primera clase vamos a trabajar el tema de muestreo en tiempo continuo y en la segunda vamos a charlar el tema de muestreo pero en tiempo discreto, ¿sí? Entonces, un pequeño resumen de lo que van a ser estas dos próximas clases. En primer lugar, vamos a estudiar lo que usualmente se conoce como el teorema del muestreo, ¿sí? Para pasar justamente de tiempo continuo a tiempo discreto. Después vamos a discutir, gracias a las herramientas que nos da el teorema del muestreo, lo que se conoce como el procesamiento digital de señales en tiempo continuo. O sea, la idea es procesar señales que son analógicas por naturaleza, pero en el dominio digital, ¿sí? Previa a una etapa justamente de muestreo, o sea, de pasaje de la señal de tiempo continuo a la de tiempo discreto. Luego, ¿sí? En la segunda parte vamos a ver el tema de muestreo e interpolación en tiempo discreto. ¿Sí? Y finalmente, ¿sí? Vamos a discutir un poquito los fenómenos de cuantificación, ¿sí? Que son muy importantes para todo lo que tenga que ver con el muestreo de señales analógicas a tiempo discreto. Bien, entonces eh, vamos a charlar un poquito primero de qué va esto de muestrear una señal de tiempo continuo y por qué, ¿sí? Fundamentalmente, por qué puede ser beneficioso para nosotros. En el mundo real, o sea, las señales del mundo real que vienen de sistemas físicos, ¿sí? A los cuales podemos controlar o no, ¿sí? Eh, son obviamente en su mayoría, ¿sí? Señales de naturaleza analógica, ¿sí? Entonces uno siempre busca, dadas esas señales, ¿sí? Tratar de obtener cierta información relevante, ¿sí? Sobre el sistema que las generó, ¿sí? O sobre las mismas señales en sí. Y para ello, ¿sí? Uno tiene que en principio procesar la señal analógica, así como viene, ¿no? Una forma de hacerlo es mediante el diseño de un sistema LTI, ¿sí? En general, podría ser LTI o no, de tiempo continuo. O sea, yo agarro, tengo mi señal, la cual quiero extraer cierta información, la proceso por un sistema, que en general se puede pensar que puede ser LTI, y la salida de ese sistema, ¿sí? Va a dar otra señal de tiempo continuo que de alguna forma va a tener, ¿sí? La información que, o va a explicitar mejor, ¿no? La información que uno quiere extraer. Por ejemplo, un sistema LTI típico para hacer este tipo de tareas sería un filtro, ¿sí? Un filtro analógico en el cual yo, dada una señal, digamos, del mundo real, bueno, yo sé que la zona de interés donde esa señal eventualmente tiene información para mí es una determinada banda de frecuencia, entonces yo me diseño un filtro que atenúe, ¿sí? Todas las bandas de frecuencia, salvo la que a mí me interesa. ¿Sí? La señal analógica a la salida, bueno, va a ser la señal finalmente que contiene o explicita la información que yo estoy buscando, ¿sí? Sobre la señal original. La realidad es que hoy en día, ¿sí? Si bien este tipo de procesamientos se hizo muchísimo, digamos, durante muchos años, hoy en día ya no es más práctico ni del punto de vista técnico ni desde el punto de vista económico. Y esto se debe a que desde 1970, ¿sí? Ha habido unos enormes avances en lo que es la microelectrónica, lo cual dio como lugar a tener cada vez procesadores más rápidos y poderosos que sean cada vez más pequeños, o sea, en que yo en una misma superficie pueda integrar muchísimas más funciones, ¿sí? Y además de muy bajo consumo, ¿sí? Entonces, mediante estos procesadores, uno lo que puede hacer en principio es implementar algoritmos, ¿sí? De procesamiento que tomen una secuencia de números, ¿sí? Y entreguen otra secuencia de números a la salida. Ahora, esto requiere, ¿sí? O implica de alguna forma de que estos procesadores lo que van a hacer, van a procesar justamente señales de tiempo discreto. O sea, una secuencia de números a la entrada del procesador que va a dar lugar a una secuencia de números a la salida, ¿sí? Del procesador que esté implementando un algoritmo que a mí me puede interesar, por ejemplo, un filtro pero en tiempo discreto o un sistema LTI en tiempo discreto.
va a trabajar obviamente con señales de tiempo discreto, ¿no? La secuencia de números a la entrada y a la salida son señales de tiempo discreto, son secuencias, ¿sí? Entonces uno ve que, por un lado, ¿sí?, tiene una plataforma de mucho poder, como son los microprocesadores actuales, que no solo tienen una gran capacidad de cómputo, sino que más son baratos, ¿sí?, relativamente baratos, y tienen muy bajo consumo, con lo cual son ideales para aplicaciones, por ejemplo, portables, eh, pero que trabajan con señales de tiempo discreto, ¿sí? Y por otro lado tenemos en general nuestros sistemas o señales de mayor interés del mundo real, que son típicamente señales, ¿sí?, de naturaleza analógica o de tiempo continuo. Entonces, hay una especie de gap, ¿no? En el sentido de que nosotros tenemos facilidad para hacer procesamiento en tiempo discreto, pero ¿sí?, las señales, ¿sí?, o los sistemas, ¿sí?, de los cuales queremos extraer información observando sus señales de salida son de tiempo continuo y tenemos ahí una cosa que no machea, digamos, perfectamente. Entonces, ¿sí?, ese puente, ¿sí?, que nos falta y que es justamente lo que vamos a estudiar, ¿sí?, a partir de este momento, es lo que se denomina el procedimiento de muestreo o en inglés sampling. Es básicamente un procedimiento que a nosotros nos va a permitir, dada una señal, ¿sí?, de tiempo continuo o analógica, transformarla en una secuencia de tiempo discreto, en una señal de tiempo discreto. ¿Cómo la vamos a transformar o qué le vamos a pedir a esa transformación, digamos, de una señal de tiempo continuo a tiempo discreto? Bueno, le vamos a pedir que obviamente, ¿sí?, en ese procedimiento de pasaje, ¿sí?, de tiempo continuo a tiempo discreto, no perdamos información, ¿sí? O sea, ¿esto qué significa, este concepto de no perder información? De que yo, dadas las muestras de la señal de tiempo continuo, ¿sí?, que he obtenido, yo pueda ser capaz, si lo deseo, de volver a recuperar la señal de tiempo continuo original. O sea, estoy pensando en un procedimiento o estoy intentando, digamos, poseer un procedimiento que me permita transformar de tiempo, una señal de tiempo continuo a una de tiempo discreto, de forma tal de que también exista otro procedimiento que me permita recuperar toda la señal de tiempo continuo original a partir de la señal de tiempo discreto que obtuve mediante este procedimiento de muestreo. El procedimiento que me permite obtener la señal de tiempo continuo y la de tiempo discreto, ¿sí?, se denomina justamente muestreo. El procedimiento inverso, que me permite en principio recuperar la señal de tiempo continuo dada la señal de tiempo discreto, es lo que se conoce típicamente como interpolación, ¿sí? Por eso este tema, ¿sí?, a pesar de que nosotros lo llamamos muestreo, en realidad es un tema doble, ¿no? Debería tener un título doble, muestreo e interpolación, ¿no? Es uno el inverso del otro, si quieren, una operación la inversa de la otra. Y fíjense que es recontra importante que si yo tengo un procedimiento de estas características, donde el objetivo de este procedimiento es justamente llenar este gap, digamos, que yo tengo, ¿no?, de tener procedimientos muy eficientes, ¿sí?, tanto desde el punto de vista técnico como económico, para procesar señales de tiempo discreto, y esta necesidad de querer trabajar con señales de tiempo analógico, de tiempo continuo. Entonces el muestreo, ¿sí?, viene a, de alguna forma, a hacer un puente, digamos, entre esos dos mundos. Y ese puente, ¿sí?, no sería útil si yo en el procedimiento de muestreo no me aseguro que toda la información de la señal de tiempo continuo esté totalmente contenida en las muestras de tiempo discreto. Porque si en ese procedimiento de muestreo yo pierdo información, ¿sí?, entonces no va a ser tan beneficioso poder procesar en tiempo discreto, porque evidentemente parte de la información que yo quizás quiero preservar o quiero, digamos, extraer, ¿sí?, de la señal de tiempo continuo, posiblemente la esté perdiendo en el procedimiento de muestreo, ¿sí? Entonces es muy importante, ¿sí?, tener garantías de que mi transformación de tiempo continuo a tiempo discreto va a ser tal que yo no pierda ningún pedazo de información de la señal original. Entonces, lo que vamos a estudiar es justamente condiciones, ¿sí?, en principio suficientes para poder lograr esto, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy a llamar yo muestreo? ¿Sí? Vamos ahora, digamos, si quieren, a los detalles un poco más
matemáticos, ¿no? Porque estuvimos hablando un poco en genérico hasta este momento. Bueno, supónganse que ustedes tienen una señal de tiempo continuo, ¿sí? Acá tienen una señal, ¿sí? Con este trazo punteado, ¿sí? Que la llamo X sub C, ¿sí? La señal de tiempo continuo. El C justamente para indicar que es una señal continua o de tiempo continuo. Fíjense, ¿sí? Ahí tenemos nuestro trazo. Entonces, ¿a qué vamos a llamar el muestreo de esta señal? Bueno, básicamente a, ¿sí? Quedarnos con valores, ¿sí? De la señal. Fíjense, estos palitos son los valores con los que yo me quedo de la señal. Fíjense que me quedo únicamente con los valores tomados, ¿sí? O con los valores que toma la señal a intervalos regulares de t, donde t es lo que se va a conocer como el periodo de muestreo. O sea, yo del trazo continuo de la señal, con lo único que me quedo son con los palitos. La parte de la señal, ¿sí? XC, que queda entre dos palitos, básicamente la pierdo, ¿sí? La tiro, porque yo lo único que preservo son los palitos. En términos matemáticos, ¿sí? Este procedimiento de quedarme con el valor de la señal a intervalos regulares de t, ¿sí? Se puede escribir de esta forma. ¿Sí? Fíjense, estos serían los valores que toma la señal en esos múltiplos de t. Y esto básicamente con esta señal yo lo que defino, si quieren, es otra señal, que es una señal de tiempo discreto, indexada únicamente en n, donde n justamente indica el instante, digamos, de muestreo que yo consideré para quedarme con el valor de la señal original. Esta x de n no son otra cosa que estos palitos que están acá. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a llamar muestreo, ¿sí? Y la idea es lograr, ¿sí? Lograr que estos palitos, ¿sí? Preserven la misma información que toda la señal analógica completa. A priori, esto parece que es casi como mágico, ¿no? ¿Cómo voy a hacer yo para, dados únicamente estos palitos, poder tener la información completa de la señal cuando yo justamente las partes de la señal que están entre dos palitos justamente los he tirado, porque lo único que preservé luego de este procedimiento de muestreo fueron los palitos, ¿sí? Lo que está en el medio lo he tirado. Entonces, justamente lo que vamos a estudiar van a ser esas condiciones. ¿Cómo hacer, ¿sí? O cómo hacer este procedimiento de forma tal de que estos palitos sean totalmente informativos y si yo lo deseara eventualmente, poder recuperar lo que está en el medio, ¿sí? Lo que está en el medio entre dos palitos. Entonces, fíjense que ahora, ¿sí? Cuando yo hago este procedimiento y lo hago de esa forma sin pérdida de información, esta secuencia de datos, estos son números ahora, yo los puedo ingresar en un microprocesador, ¿sí? Los puedo ingresar en un microprocesador y puedo trabajar con ellos. No es necesario, digamos, que siga pensando en implementar un sistema de tiempo continuo para hacer el procesamiento de la señal, porque ahora esto ya es de tiempo discreto. Y esto con un procesador que implemente un algoritmo adecuado, ¿sí? Lo puedo hacer sin mayores problemas, ¿sí? ¿Cuál va a ser o cómo vamos a lograr, digamos, justamente hacer esto? Una cuestión, ¿no? Acá fíjense que lo que estamos haciendo es lo que se denomina muestreo periódico uniforme, o sea que el intervalo entre dos muestras sucesivas, ¿sí? De la señal va a ser siempre el mismo. ¿Sí? Eso es lo que se llama muestreo uniforme o periódico. Existen obviamente otros tipos de muestreo donde yo puedo tomar un muestreo en forma aleatoria, o sea, donde los instantes de tiempo en el cual yo tomo muestras de la señal son aleatorios, pero ese no lo vamos a estudiar en esta materia. ¿Sí? Vamos a estudiar únicamente este muestreo, ¿sí? El muestreo más básico, más clásico, que es el muestreo periódico uniforme. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto? Bueno, para poder hacer esto vamos a tener que usar un dispositivo especial, ¿sí? Que es lo que vamos a llamar un conversor analógico digital, ¿sí? Y que, digamos, en forma compacta lo podemos dibujar de esta forma. Un cuadradito, ¿sí? Que tiene ciertos dispositivos adentro. En la segunda parte de esta clase seguramente miremos un poquito más en detalle qué puede tener un conversor analógico real, perdón, dentro de su estructura, ¿sí? Pero por el momento esto es una cajita, ¿sí? Fíjense, AD significa que entra analógico, sale digital, entonces acá tenemos la señal de entrada, obviamente de tiempo continuo, la señal de salida, obviamente de tiempo discreto, y acá indicamos, ¿sí? Con otra entrada, ¿sí? El periodo de muestreo T.
que en general es seteable, ¿sí? Para un conversor analógico comercial, ¿sí? Esta tasa de muestreo o este periodo de muestreo es seteable. Yo lo puedo elegir, obviamente dentro de ciertos límites inferiores y superiores, pero lo puedo elegir. Por eso lo considero como una entrada más, ¿sí? A pesar de que la entrada en términos de sistema, digamos, ¿sí? Entrada, sistema, salida del sistema, va a ser justamente la señal XCDT y la salida obviamente va a ser esta, ¿sí? Un conversor analógico digital es básicamente un sistema híbrido, ¿sí? Que toma una señal de tiempo continuo y entrega a su salida una señal de tiempo discreto, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, la clave de todo esto, o la clave de este tema, es asegurarnos que en estas muestras de tiempo discreto, esté toda la información completa de esta señal de tiempo continuo. A pesar del hecho de que yo estoy borrando, ¿sí?, los valores de la señal de tiempo continuo que están entre dos muestras consecutivas, ¿sí? Y entonces lo que vamos a estudiar van a ser las condiciones básicamente que yo tengo que imponer sobre el periodo de muestreo T y sobre las características de estas señales para que efectivamente estas muestras preserven toda la información sobre la señal de entrada analógica, ¿sí? Obviamente no cualquier señal se va a poder muestrear, ¿sí?, sin pérdida de información, ¿sí? Vamos a ver que hay un universo en principio restringido, ¿sí?, de señales, ¿sí?, a las cuales le vamos a poder aplicar este procedimiento y estar seguros de que no estamos perdiendo ninguna información en el camino, ¿sí? Y eso además nos va a también poner condiciones sobre cómo tenemos que elegir T. Bien, entonces es necesario para poder estudiar este problema, ¿sí?, en una forma un poco más, si quieren, clara, tener un modelo, ¿sí?, para el conversor AD. El modelo que vamos a asumir nosotros es un modelo matemático. No significa necesariamente que un conversor analógico digital real, comercial, que ustedes pueden ir a comprar, está implementando en su interior exactamente esto. De hecho, se van a dar cuenta rápido que el modelo ideal que nosotros estamos asumiendo no podría ser nunca implementado en un conversor analógico digital real, ¿sí? No obstante, a pesar de ello, ¿sí?, este modelo es lo suficientemente bueno para nosotros permitirnos capturar las ideas fundamentales de este procedimiento de muestreo, ¿sí? Eso es básicamente lo que queremos hacer, ¿sí?, en esta parte, digamos, de la materia, adquirir justamente las ideas fundamentales. Y justamente como queremos adquirir las ideas fundamentales, vamos a tomar un modelo matemático ideal, ¿sí?, del conversor analógico digital, que si bien no es lo que se hace en la práctica, ¿sí?, las conclusiones que vamos a obtener con este modelo matemático ideal son extremadamente útiles y muy cercanas a lo que ocurre con un conversor analógico real, ¿sí? Cosa que sería más complicado de analizar. Lo podemos hacer, de hecho, lo podemos hacer sin ningún problema, de hecho eso se hace, pero en esta primera instancia, ¿sí?, considerar un conversor analógico real, bueno, complicaría un poco el desarrollo y ocultaría un poco los conceptos más fundamentales, ¿sí?, que queremos justamente resaltar, digamos, en esta primera parte. Entonces, ¿cuál va a ser el modelo ideal que nosotros vamos a asumir? Bueno, el conversor AD, ¿sí?, ideal va a estar formado por, en su interior, ¿no?, por un multiplicador, o sea, un sistema que lo que hace, ¿sí?, toma una señal, en este caso la señal de entrada analógica, y la multiplica por otra señal, ¿sí?, y el resultado obviamente es una señal de tiempo continuo, ¿sí? Y después por un bloque que yo lo voy a llamar conversor de tren de impulsos a secuencia de tiempo discreto. Y ahora va a quedar claro por qué lo voy a llamar de esa forma. Y la salida de esto, ¿sí?, fíjense, este pequeño subbloque toma una señal de tiempo continuo y entrega a su salida una señal de tiempo discreto que no es otra cosa que la salida del conversor AD, ¿sí? La señal PDT, ¿sí?, con la que yo voy a multiplicar la señal de entrada, ¿sí?, a este conversor, es un tren de impulsos, ¿sí?, un tren de deltas de Dirac, ¿sí? Ese tren de deltas de Dirac, sabemos que esto es una señal periódica,
es una señal periódica con un periodo t, o sea, los impulsos o las deltas de Dirac están posicionados en múltiplos de t, donde t no es otra cosa que el periodo de muestreo. Fíjense, acá es donde entra en juego, ¿sí?, el seteo de t, ¿sí? Yo puedo, ¿sí?, seteando, digamos, este t, digamos, cambiar el periodo de este tren de impulsos, ¿sí? Y acá es donde uno ve que claramente este modelo de conversor AD no es otra cosa que un conversor, un modelo ideal. Obviamente en la práctica yo no puedo implementar esto, ¿sí? Entonces, bueno, por eso, insisto, ¿no? Este es un modelo ideal de conversor AD, pero que, bueno, a los fines de entender los fundamentos, ¿sí?, del problema de muestreo de señales de tiempo continuo, va a ser suficiente para nosotros. Bien. Bien, fíjense que este sistema, digamos, tiene una acción obviamente sobre señales temporales, ¿sí?, que ahora vamos a discutir un poco, pero también, ¿sí?, lo vamos a poder estudiar y justamente va a ser la forma más simple de verlo desde el dominio de la frecuencia. Entonces, fíjense, empecemos a analizar un poco qué sucede, ¿sí?, cuando entonces yo a este dispositivo le meto a su entrada una señal de tiempo continuo. Fíjense, la primera etapa, ¿sí?, de este conversor analógico digital es multiplicar la señal de entrada por el PDT y la salida va a ser esta señal XPDT. Fíjense, acá tenemos, ¿sí?, en forma matemática expresada, ¿sí?, esta relación, ¿no? La señal X sub PDT, entonces el producto de la señal de tiempo continuo por el tren de impulsos. Y en términos matemáticos, ¿sí?, dado que P es un tren de impulsos, tenemos esto que está acá, ¿sí? ¿Está bien? Fíjense que esta señal, ¿sí?, es una señal que si ustedes la dibujan, ¿sí?, si ustedes la dibujan, ¿cómo va a ser? Bueno, va a ser cuando t es distinto de 0, es distinto de un múltiplo de t, ¿sí?, el tiempo t es distinto de un múltiplo del periodo de muestreo, yo sé que la delta de Dirac vale 0, cualquiera de las deltas de Dirac en esta suma vale 0, con lo cual todo esto vale 0. O sea, x sub p de t para t que no son múltiplos del periodo de muestreo vale 0. Y cuando t es un múltiplo del periodo de muestreo, lo que observamos es que tenemos una delta de Dirac en esa posición, ¿sí?, que va a estar pesada o acompañada por ¿quién? Por el valor, ¿sí?, de la señal en ese múltiplo de t grande, ¿sí? Entonces, esta señal x sub p de t es un tren de impulsos, pero obviamente donde los impulsos están modulados por los valores que toman la señal de entrada en los instantes de muestreo que yo quiero preservar. Entonces, fíjense que si esta señal entonces es un tren de impulsos y donde los coeficientes que acompañan esos impulsos son los valores, ¿sí?, de la señal en los instantes de muestreo, esto que está acá, este segundo bloque que está acá, lo único que hace es agarra los pesos de las deltas de Dirac en este tren de impulsos X sub P de t y se queda simplemente con esos valores, con los valores de los pesos, ¿sí? Es como que este bloque elimina, ¿sí?, las deltas de Dirac y se queda únicamente con los valores que las multiplican. Y eso no es otra cosa que justamente los valores de la secuencia de tiempo discreto, los X sub C N T. ¿Está bien? ¿Sí? Porque estos que están acá son justamente los pesos que acompañan, ¿sí?, a estas deltas de Dirac. ¿Está bien? Bueno, fíjense que en el dominio de la frecuencia, esta señal, ¿sí?, que es justamente el producto de dos señales, se puede pensar como la convolución, ¿sí?, ¿de quién? De la transformada de Fourier de la entrada por la transformada de Fourier del tren de impulsos, ¿sí? Bien, bueno, y acá el factor, obviamente, 1 sobre 2pi, un factor de normalización que, digamos, a los fines, digamos, así conceptuales no juega un papel relevante. Bien, ¿cuál sería la transformada de Fourier de este tren de impulsos, el tren de impulsos dado por X por P de t? Bueno, es fácil de probar usando propiedades, ¿sí?, que la transformada de Fourier, ¿sí?, de este tren de impulsos es en la frecuencia otro tren de impulsos, pero con deltas ahora posicionadas en la frecuencia. ¿En dónde? En múltiplos de omega s.
¿sí? Omega S es 2pi sobre t. Es lo que se denomina como frecuencia de muestreo o frecuencia de sampling o tasa de muestreo, digamos en general. ¿Sí? Entonces fíjense que XP de t en frecuencia es otro tren de impulsos. Lo interesante es lo siguiente, ¿no? Fíjense que omega s obviamente es el recíproco básicamente de t, con lo cual si en tiempo yo tengo impulsos que están muy separados, porque t es grande, en frecuencia el omega s, ¿sí?, va a ser pequeño, con lo cual los impulsos en la frecuencia los voy a tener muy pegados entre sí. ¿Sí? Una cosa trivial y que obviamente está relacionada con la dualidad que ya explicamos entre tiempo y frecuencia, ¿sí?, con respecto a la transformada de Fourier y la señal temporal original que le da origen. Bien, entonces, dado que PDT tiene esta transformada de Fourier y la transformada de Fourier de esta señal es la convolución de este tren de impulsos con la transformada de Fourier original, es inmediato, ¿sí?, probar que cuando yo convoluciono esta con este tren de impulsos en la frecuencia, obtengo esto que está acá. O sea, la transformada de Fourier, ¿sí?, de XP no es otra cosa que una secuencia de copias, ¿sí?, de copias de la transformada de Fourier de la señal de entrada de tiempo continuo, cada una de esas copias posicionada en múltiplos de omega s, o sea, en múltiplos de la frecuencia de muestreo. ¿Está bien? Bien, veamos un gráfico, ¿no? Vimos la matemática, si quieren en fórmulas, veamos un gráfico para entender un poco qué es lo que estamos hablando. Supongamos que mi señal de entrada, ¿sí?, la señal de tiempo continuo que yo le meto a mi conversora D, tiene una transformada de Fourier con esta forma. Fíjense la forma de esta transformada de Fourier. La forma es irrelevante, acá simplemente elegimos un triángulo por ser fácil de dibujar, digamos. Pero lo importante acá es que estamos asumiendo que la transformada de Fourier de la señal está acotada, o sea, está acotada en frecuencia, o sea, no tiene un soporte, ¿sí?, que va desde menos infinito a infinito, sino que tiene lo que se denomina un soporte acotado, ¿sí? Transformada de Fourier fuera de un determinado intervalo, en este caso ese intervalo va de menos W a de menos W a W, vale 0 la transformada de Fourier fuera de ese intervalo. Acá tenemos el gráfico del tren de impulsos, pero en el dominio de la frecuencia, donde vemos que las amplitudes, ¿sí?, de estos impulsos es 2pi sobre t, son todas iguales, y cada uno de ellos está posicionado en múltiplos de omega s, la frecuencia de muestreo. Y acá tenemos, ¿sí?, la transformada de Fourier de la señal x sub p de t, ¿sí? Y fíjense qué es lo que sucede. Posicionado en los valores de omega s, justamente donde están posicionados estos impulsos, encontramos, ¿sí?, copias, ¿sí?, copias exactas de el espectro de la señal original. Obviamente acá encontramos el espectro correspondiente al impulso posicionado en 0. Este que está acá sería el espectro, la copia que aparece y que está vinculada ¿con quién? Con este impulso que figura en esta posición. Lo mismo para este y lo mismo para todos estos. Y obviamente esto es algo que se extiende de menos infinito a infinito en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Fíjense una cosa interesante. Este valor que está acá, ¿sí?, se puede probar fácilmente que toma el valor omega s menos W. Y que está acá, toma el valor menos omega s más W. Lo que es interesante es que, dado que esta señal vive en el dominio de la frecuencia hasta W, y que yo elegí acá el omega s de forma tal de que omega s sea mayor, ¿sí?, de alguna forma a 2W, ¿sí?, logro que este puntito que está acá quede, ¿sí?, separado de este otro que está acá, de forma tal de que esta copia, ¿sí?, de alguna forma no interfiere, ¿sí?, no interfiere con la copia que está posicionada en el origen. Fíjense que de hecho, cada una de estas copias que aparecen acá, justamente con estas selecciones, o sea, estas selecciones que están acá, de que la señal sea de lo que se denomina de banda limitada, que es esto, y que el omega s es mayor a 2 veces el W,
estas copias no se solapen, ¿sí? Y de forma tal de que esta que está acá, la que figura en el origen, en la señal X sub P de J omega, contiene toda la información sobre la señal original. Fíjense que en esta copia, dado que esta ni esta se solapan, ¿sí? Esto preserva toda la forma y toda la información que tiene esta única copia, que es la de la señal original, ¿sí? Entonces ya vemos que con estas selecciones, en principio, esta señal X sub P de J omega preserva, digamos, de alguna forma, prácticamente toda la información sobre la señal XC de J omega, ¿sí? Y obviamente, si esta la preserva, dado que la señal X de n no es otra cosa que agarrar los valores que toma esta en las deltas de Dirac y quedarse únicamente con esos valores y obviamente sacar las deltas de Dirac, es razonable pensar que esta señal de tiempo discreto de alguna forma está preservando la información, digamos, que tiene esta señal de tiempo continuo. Fíjense que si se diera una situación distinta, ¿sí? Como la que estamos ejemplificando ahora en este gráfico, eso no sería del todo cierto. Vayamos al mismo caso en el que la señal es de banda limitada, o sea, ¿sí? La señal vive únicamente en un intervalo y fuera de ese intervalo vale cero su transformada de Fourier. Consideremos ahora que el tren de impulsos en el dominio de la frecuencia está más pegadito, o sea, los omega s son más chiquititos que en el caso anterior. De hecho, omega s en este caso es más chiquito que 2W, ¿sí? El ancho de banda de la señal. Entonces fíjense lo que sucede ahora. Cuando yo convoluciono esta con este tren de impulsos, lo que obtengo son estas copias, ¿sí? En rojo, punteada, que se van solapando ahora, ¿sí? Porque justamente no se cumplen las condiciones del caso anterior. Obviamente la señal XP de J omega es la suma, ¿sí? De todas esas copias, ¿sí? En este caso, cuando yo sumaba, ¿sí? Bueno, solamente en cada intervalo, ¿sí? Aparecía una única copia que contribuía a la suma. Pero en este otro caso, ¿sí? Empieza a haber superposición entre todas las copias y cuando yo sumo, bueno, se interfieren, digamos, las copias, de forma tal de que el resultado de toda esa suma que figura, o lo que es lo mismo la señal X sub P de J omega, es la señal en azul. Fíjense que esta señal en azul, ¿sí? Cuando yo la veo, no encuentro en ninguna parte, digamos, de su dominio de definición, algo que sea idénticamente igual, ¿sí? A la señal original, ¿sí? De entrada. Fíjense, en este trazo en azul yo veo, ¿sí? Obviamente esto se repite para todo omega entre menos infinito e infinito, yo no logro observar nada que en principio tenga la misma forma que la transformada de Fourier de la señal original, ¿sí? Este procedimiento o esta situación en la cual hay este solapamiento, ¿sí? Entre las distintas copias que genera este procedimiento, digamos, de multiplicar por este tren de impulsos en el dominio del tiempo o convolucionar por un tren de impulsos en el dominio de la frecuencia, es lo que se denomina aliasing. Y acá uno ve que justamente acá tenemos un problema a diferencia del caso anterior, ¿sí? No podemos decir que esta señal de alguna forma preserva, ¿sí? La información, ¿sí? Yo observando la señal en azul no puedo decir que eso me da una información completa, ¿sí? Sobre la señal original, ¿sí? De tiempo continuo que yo estoy procesando. Fíjense que esta señal sigue siendo de banda limitada, pero ¿cuál fue el problema? El problema es que yo acá cuando elegí el omega s, o lo que es lo mismo el t, ¿sí? Lo elegí de una forma mala, en el sentido de que no lo elegí de forma tal de que estos impulsos estén lo suficientemente separados como para tener esta situación que tenía antes, ¿sí? Donde me aparecían las copias, pero sin solaparse, ¿sí? Entonces, en cada una de estas copias yo podía, digamos, estar seguro que cada una de esas copias preservaban la información completa, porque eran copias exactas, ¿sí? De la señal original. Bien, ahora volvamos por un momento al caso este. Yo dije en forma coloquial, bueno, tomo esta señal, ¿sí? La multiplico por el tren de impulsos, en frecuencia es convolucionarla con esto, y elijo el omega s, ¿sí? Al menos
2 veces el ancho de banda de esta señal, 2 veces W, para justamente tener las copias lo suficientemente separadas en el dominio de la frecuencia. Y yo les dije, bueno, esto, como veo que cada una de estas copias preservan toda la forma completa de la señal original, yo digo, entonces acá no estoy perdiendo información. ¿Cómo lo ponemos en términos matemáticos eso? Bueno, en términos matemáticos sería, si esta señal preserva toda la información sobre esta, entonces yo tengo que ser capaz de poder recuperar en base a esta, ¿sí? Poder recuperar en base a esta que está acá. ¿Y cómo hago eso? ¿Sí? Sabiendo que el espectro de la señal es esta que está acá. ¿Cómo hago para, en base a esta, recuperar esta? Bueno, puedo acá multiplicar por una ventana, ¿sí? Una ventana rectangular, que lo único que haga es, me preserve esta y me tire a cero las copias, ¿sí? Que aparecen a los costados, las infinitas copias que aparecen hacia los ómega positivos y hacia los ómegas negativos. Pero como estoy en el dominio de la frecuencia, multiplicar acá por una ventana rectangular es equivalente en el dominio del tiempo a convolucionar, ¿sí? Con una señal cuya transformada de Fourier sea justamente una ventana rectangular. Esto es un filtro. Poner una ventana rectangular acá es básicamente filtrar esta señal, pasarla, digamos, por un filtro pasabajo, ¿sí? Con una determinada frecuencia de corte que esté entre W y omega S menos W, de forma tal de que yo preserve únicamente esta copia y mande a cero todo el resto. Y fíjense que yo filtrando en forma con un filtro pasabajo, esto que está acá, que yo sé que el filtro pasabajo es un sistema LTI, filtrando esto con ese filtro pasabajo, en base a toda esta señal recupero la señal original. Con lo cual era cierto ese, si quieren, esa intuición de que esta señal, así como está acá, ¿sí? Preserva toda la información de esta señal original que yo puse a la entrada. Bueno, en términos gráficos, básicamente lo que yo hago es, me pongo entonces un filtro pasabajo, ¿sí? Que lo llamo HDR, ¿sí? Con una frecuencia de corte determinada, la frecuencia de corte la elijo de forma tal de que esté entre este punto y este otro punto. ¿Para qué? Primero, para preservar, ¿sí? No cortar esta copia que está acá, no cortarla, ¿no? Y preservarla completa. Y en segundo lugar, lo pongo un poquito antes de esto para que justamente a la salida no me aparezca un pedacito de esta copia o de esta otra copia que está acá. Entonces, yo haciendo esto, recupero exactamente la misma señal que tenía en la entrada, ¿sí? En términos matemáticos, el X sub P de J omega por, ¿sí? La respuesta en frecuencia de este filtro pasa abajo, que yo lo elijo con ganancia T, ¿sí? Justamente para deshacer el 1 sobre T que aparecía en la expresión del X sub P de J omega, ¿sí? Cuando yo hago todo esto, obviamente, como no tenía aliasing originalmente, como yo elegí la frecuencia de muestreo de esta forma, me permite recuperar la señal de entrada original. Fíjense que este procedimiento, ¿sí? De filtrar por este filtro pasa abajo no funcionaría acá, porque acá ya la señal XP de J omega tiene el aliasing, tiene el solapamiento de todas las copias, ¿sí? Que estaban posicionadas en múltiplos de todas estas deltas de Dirac. Entonces yo acá pongo un filtro pasa abajo con la frecuencia de corte que se les ocurra, y no hay forma de recuperar en base a este trazo en azul esta señal que está acá. Entonces está claro que cuando yo hice este procedimiento y elegí el omega S en forma incorrecta, como se muestra en estas figuras, no puedo ser capaz de recuperar la información de la señal. Esta señal que está acá perdió información con respecto a la señal que yo ingresé originalmente. Esta señal ha perdido información. ¿Por qué? Porque el omega S no lo elegí en forma adecuada, ¿sí? Bien, entonces fíjense que la señal XP de T, como les decía, se puede escribir de esta forma, o se puede escribir de esta forma, porque estos X sub C de NT son justamente las señales, ¿sí? O los valores que yo me quedo, con los que yo me quedo a la salida del conversor, o lo que es lo mismo la secuencia de tiempo discreto, ¿sí? Fíjense que ese bloque que yo puse, conversor de tren de impulsos a secuencia de tiempo discreto, lo que hace es elimina estos, ¿sí? Y se queda con esto. O sea, pasa de una señal de tiempo continuo que tiene esta forma como un tren de impulsos
con distinta amplitud, ¿sí? Donde la amplitud está dado por esto, y se queda con una secuencia de tiempo discreto que preserva estos valores que están acá, que son justamente las muestras, ¿sí? De la señal de entrada. ¿Bien? Entonces, cuando yo elijo este omega S, ¿sí? Que es la tasa de muestreo, o lo que es lo mismo el periodo de muestreo, porque obviamente los dos están relacionados en forma unívoca, de forma tal de que sea mayor a 2 veces el W, ¿sí? En este caso, lo que obtenemos es que esta señal, X sub P de T, preserva toda la información de la señal, ¿sí? De entrada, como vimos que usando esta y un filtro pasabajo podemos recuperar la señal original X sub C de T. Y también, obviamente, por esta cadena, digamos, porque obviamente yo puedo sacar los impulsos y me quedo únicamente con las muestras. Y estas muestras tienen toda la información también sobre XPDT, ¿sí? Porque los impulsos lo único que hacen es ponen una delta de Dirac en un múltiplo de T, pero eso ya lo conozco, eso es conocido. Lo que aporta información en esta señal X sub P de T es justamente estas muestras X de N. Entonces, esto y esto son equivalentes y contienen la misma información, ¿sí? Sobre la señal original, siempre y cuando, ¿sí? Yo cumpla con estas condiciones, ¿sí? En la elección del periodo de muestreo o lo que es lo mismo la frecuencia de muestreo. ¿Sí? El procedimiento que a mí me va a permitir justamente recuperar, ¿sí? En base al X de N, ¿sí? La señal de tiempo continuo original es bastante simple. Yo ya sé que en base a la X sub P de T, poniendo un filtro pasabajo, ¿sí? Puedo recuperar la señal de tiempo continuo. Si ahora yo en vez de partir de esta, de la X sub P de T, parto de las muestras o directamente de la secuencia de tiempo discreto, lo que hago es, pongo acá lo que sería un conversor de secuencia de tiempo discreto a tren de impulsos, es decir, que en base a estas muestras yo genere este tren de impulsos, donde los pesos son los X de N, esto sería el X sub P de T, y acá pongo el filtro pasabajo, ¿sí? Como mostramos en la diapositiva anterior. Y obviamente la salida de esto, ¿sí? Va a ser la señal de tiempo continuo original. Este dispositivo, ¿sí? Que combina este bloque con este filtro pasabajo, es lo que se conoce como un conversor de A, porque es un conversor que del dominio digital o de tiempo discreto pasa, ¿sí? A analógico. ¿Sí? Este sería el dispositivo dual al conversor AD. ¿Sí? Y que obviamente va a ser también un objeto de estudio importante para nosotros, ¿sí? Tan importante como el conversor AD. ¿Sí? Este dispositivo lo que está haciendo es lo que se denomina el proceso de interpolación, ¿sí? Porque ¿qué es lo que está haciendo? En base a estas muestras, ¿sí? X de N, está haciendo un procesamiento dado por todo esto que me permite recuperar la señal completa. Obviamente en estas muestras están los valores de esta señal tomados a múltiplos, ¿sí? Del periodo de muestreo. Pero recuerden que en esta, lo que no está, son los valores que toma la señal, ¿sí? Original de tiempo continuo entre esas muestras, ¿sí? Entre dos muestras consecutivas. Entonces, lo que está haciendo este dispositivo está justamente interpolando en base a estos valores lo que tiene que valer esta señal en tiempos que están entre esas muestras, ¿sí? Que yo he tomado. ¿Sí? Por eso justamente este dispositivo lo que resuelve es el problema de interpolación. Fíjense que el problema de muestreo e interpolación obviamente están relacionados, ¿sí? Son uno el dual del otro, ¿sí? Muestreo, tiempo continuo a tiempo discreto, interpolación de tiempo discreto a tiempo continuo. Finalmente, entonces, habiendo hecho esta, si quieren, descripción, yo les diría más que nada cualitativa, ¿sí? De este procedimiento de muestreo, lo que podemos enunciar es lo que se conoce como el teorema de muestreo, ¿sí? El teorema de muestreo, que fíjense todos los nombres que figuran ahí, ¿sí? En los libros muchas veces lo van a ver como teorema de Nyquist-Shannon, ¿sí? Porque básicamente Nyquist y Shannon, ambos trabajando en los Bell Labs, en la década del 40 fueron los que enunciaron, digamos, este teorema o este resultado, en términos, si quieren, más asequibles para un ingeniero, digamos. De hecho,
ambos eran ingenieros, Nyquist y Shannon, pero este resultado, digamos, que vimos, o que vamos a enunciar ahora, en realidad también tiene su historia previa, ¿sí? Remontándose a la década de 1910, donde un matemático inglés, Whittaker, lo obtuvo, digamos, este resultado, en un contexto matemático, no pensando en el problema de justamente dada una señal de tiempo continuo, obtener muestras para ser procesadas, digamos, por un procesador. Recuerden, en 1910 obviamente no existía nada de eso. Sin embargo, en la década de 1940 ya se estaban poniendo los fundamentos para lo que iban a ser las primeras computadoras, y de hecho en los Bell Labs se trabajaba fuertemente hacia esos objetivos, ¿sí? Y también en 1930 un matemático ruso había obtenido los mismos resultados que Whittaker, ¿sí? Pero no estaba, digamos, al tanto, ¿sí? De que Whittaker había obtenido estos resultados previamente. Y lo mismo Nyquist y Shannon, en la década del 40, no estaban del todo enterados de que este problema, ¿sí? Ya había sido tratado por matemáticos, en un contexto mucho más abstracto y no necesariamente orientado hacia una aplicación concreta, que era lo que más o menos Nyquist y Shannon estaban pensando, este procedimiento de poder transformar una señal de tiempo continuo en tiempo discreto para poder, digamos, de alguna forma quedarse con esos valores únicamente, que ahora eran una secuencia de números indexados por los enteros, y poder, digamos, de alguna forma trabajar con ellos como si, ¿sí? Estuvieran trabajando con la señal de tiempo continuo, digamos, completa. Entonces el teorema básicamente nos dice esto. Si nosotros tenemos una señal que es de banda limitada, ¿sí? Una señal de banda limitada va a ser una señal cuya transformada de Fourier es nula, ¿sí? Fuera de un determinado intervalo. El ancho de ese intervalo, mirándolo únicamente hacia las frecuencias positivas, es W. Eso es lo que se denomina el ancho de banda a una banda, ¿sí? O unilateral, digamos, de la señal. Obviamente, si miro las frecuencias negativas, esto me dice que el ancho, ¿sí? O el soporte de la transformada de Fourier va a ser 2W, ¿sí? Como máximo. Entonces, si yo tengo una señal con estas características, la señal queda determinada en forma única por las muestras tomadas a intervalos regulares, ¿sí? Fíjense, esta x de n ahora es una señal de tiempo discreto, que no es otra cosa que los valores de la señal de tiempo continuo, pero tomados únicamente a múltiplos de t. Siempre y cuando, ¿sí? Fíjense, esto queda determinado en forma única por esto, siempre y cuando la tasa de muestreo, o el periodo de muestreo, mejor dicho, debería decir acá, satisface lo siguiente. Omega S, frecuencia de muestreo, definida como 2pi sobre t, tiene que ser mayor a 2 veces este W, 2 veces el ancho de banda unilateral, ¿sí? O lo que es lo mismo, despejando de acá, el periodo de muestreo tiene que ser menor, estrictamente menor, a pi sobre W, ¿sí? Pi sobre W, el ancho de banda, ¿sí? La frecuencia, si quieren, mínima, ¿sí? Que de alguna forma cumple estas condiciones, o en particular esta, que es justamente omega de sampling igual a 2W, es lo que se denomina la frecuencia de Nyquist, porque sería la frecuencia mínima, si quieren, o ínfima, que me permite de alguna forma cumplir, ¿sí? Con estas condiciones que están acá. Bien, fíjense que la frecuencia de muestreo, ¿sí? El teorema nos dice que tiene que ser estrictamente mayor, ¿sí? A W, ¿sí? Hay situaciones en donde acá con un igual funciona todo, pero hay otras situaciones donde necesito la desigualdad estricta, ¿sí? Por eso típicamente uno pone acá la desigualdad estricta, aunque en la práctica muchas veces, ¿sí? Acá ponemos el igual, muestreamos, ¿sí? Con esta tasa de muestreo y la cosa va a andar bien igual, ¿sí? Pero hay algunas situaciones donde eso no pasa, ¿sí? Acá tenemos que muestrear estrictamente mayor, ¿sí? Con una velocidad estrictamente mayor a 2W. Fíjense, esto es una condición suficiente, ¿sí? Para poder reconstruir una señal, o para, digamos, que este procedimiento de muestreo de una señal de banda limitada, ¿sí? Sea tal de que sea sin pérdida de información, o sea, de que yo pase de tiempo continuo a tiempo discreto sin pérdida de información.
Es una condición suficiente nada más. No es una condición necesaria. ¿Sí? Hay situaciones en las cuales, ¿sí?, uno puede tener señales y muestrearlas a una tasa, ¿sí?, o con condiciones que no verifiquen, ¿sí?, este teorema, y aún así esas muestras pueden ser totalmente representativas de la señal original. O sea, podríamos en principio reconstruir en forma perfecta usando esas muestras la señal original, aun cuando esas muestras no se tomaron, ¿sí?, de acuerdo a lo que nos dice este teorema. ¿Sí? O el procedimiento de muestreo no se hizo de acuerdo a lo que este teorema nos está diciendo. ¿Sí? Es por eso que esto es una condición suficiente, pero no necesaria. ¿Sí? Situaciones donde justamente podemos muestrear sin, digamos, someternos a Nyquist-Shannon, este teorema, y poder recuperar perfectamente la señal de tiempo continuo usando las muestras, hay muchísimas, ¿sí? Pero requieren, ¿sí?, algún tipo de información extra sobre las características, ¿sí?, que tiene la señal de tiempo continuo que estoy muestreando. ¿Sí? Hay todo un área relativamente moderna, digamos que es lo que se llama como pre-sensing, donde justamente se estudian algunas de esas condiciones, ¿sí?, que nos permiten, ¿sí?, o que nos permitirían en principio muestrear ciertas señales sin estar sujetos, ¿sí?, a estos límites que nos impone el teorema de Nyquist-Shannon, y aún así, ¿sí?, estar seguros de que las muestras, digamos, que hemos obtenido son representativas de la señal original, o sea, sin pérdida de información. Y fíjense acá, estudiamos el problema de Nyquist, o enunciamos el teorema, para señales de una única variable independiente, o sea, señales donde el dominio, digamos, de la señal son los reales. Pero podríamos pensar en un teorema de muestreo para señales multidimensionales, por ejemplo, para imágenes. ¿Sí? O sea, toda esta idea de muestreo se puede extender, ¿sí?, a señales multidimensionales, a imágenes, videos, ¿sí?, cualquier señal, digamos, multidimensional se puede muestrear también, y las condiciones para muestrearla, condiciones suficientes en particular para muestrarla, son similares, ¿sí?, son prácticamente un espejo, digamos, a estas que están acá, con las modificaciones necesarias para que justamente cubran, ¿sí?, las situaciones que se pueden dar en señales multidimensionales. Pero existe obviamente la extensión del teorema del muestreo a señales de varias variables. ¿Sí? Pero obviamente en esta materia, para mantener las cosas simples, nos vamos a restringir, ¿sí?, a el muestreo, digamos, de señales de tiempo continuo, pero unidimensionales. ¿Está bien? Bien, dado que entonces, si muestreamos de acuerdo a lo que nos dice Nyquist, obtenemos, ¿sí?, en base a la señal de tiempo continuo, una señal de tiempo discreto que nos da toda la información sobre la señal original, vale la pena estudiar un poquitito, ¿sí?, la señal de tiempo discreto que estamos obteniendo. ¿Sí? Entonces, una de las primeras cosas que podemos tratar de estudiar es la transformada de Fourier, ¿sí?, de la señal de tiempo discreto, ¿sí?, que estamos obteniendo. Entonces, por definición, ¿sí?, la transformada de Fourier de la señal de tiempo discreto, obviamente, se puede calcular de esta forma. Fíjense que acá hemos llamado a la frecuencia de tiempo discreto, la hemos denotado con omega grande. ¿Para qué? Para diferenciarla de la frecuencia, ¿sí?, de tiempo continuo correspondiente, ¿sí?, a la señal de tiempo continuo. ¿Sí? Simplemente vamos a usar omega chiquita para frecuencias correspondientes a señales de tiempo continuo y omega grande para frecuencias correspondientes a señales de tiempo discreto. ¿Sí? Entonces, bueno, transformada de Fourier de señal de tiempo discreto, sabiendo que la señal x sub p de t se puede escribir de esta forma en términos de las muestras, ¿sí?, podemos calcular directamente la transformada de Fourier de esta señal, ¿sí?, la podemos calcular de esta forma, ¿sí?, usando, ¿sí?, acá la linealidad de la transformada de Fourier de tiempo continuo y la transformada de Fourier de estas deltas de Dirac desplazadas que toman esta forma, siendo esto unas constantes. ¿Sí? Fíjense que esto, ¿sí?, es la expresión de la transformada de Fourier de la señal
xp de t, que es de tiempo continuo, en términos, ¿sí?, de las muestras. Nosotros sabemos que esto también, ¿sí?, se puede escribir de esta otra forma, ¿sí? Eso también lo sabíamos, o sea, tenemos dos fórmulas. En esta fórmula, la xp de j omega está expresada en términos de la transformada de Fourier de la señal analógica de entrada, y acá estamos expresando la misma transformada de Fourier, pero en términos de las muestras que hemos tomado, ¿sí? Entonces vemos lo siguiente: si yo comparo esta expresión ahora, ¿sí?, de la transformada de Fourier de tiempo continuo de esta señal con la transformada de Fourier, ¿sí?, de la señal de tiempo discreto, ¿sí?, yo veo que esta que está acá no es otra cosa que la transformada de Fourier de tiempo discreto evaluada en frecuencias dadas de tiempo discreto, ¿no?, dadas por omega pequeño por t. O sea, de alguna forma es un muestreo esto también. Fíjense que esta señal la puedo pensar como el muestreo de la señal o de la transformada de Fourier de tiempo discreto evaluada en frecuencias omega pequeña por t. Recuerden, omega pequeña, frecuencias de señales de tiempo continuo, ¿sí? Bien, tenemos esto. Ahora, usando esto que está acá y sabiendo que este omega pequeño con este omega grande están vinculadas por esta relación, o sea, omega grande igual a omega pequeño por t, puedo escribir esta escribiéndola en términos de las frecuencias de tiempo discreto. Reemplazo omega pequeña por omega grande sobre t. Entonces, fíjense, esta señal que está acá, o esta transformada de Fourier de tiempo discreto, la puedo escribir ahora en términos de la transformada de Fourier de la señal de tiempo continuo original, la transformada de Fourier de tiempo continuo, por supuesto, y toma esta forma que está acá, ¿sí? Fíjense, ahora, la transformada de Fourier de la secuencia de tiempo discreto es una especie de suma con copias, ¿sí?, desplazadas de la transformada de Fourier de tiempo continuo. Pero ojo, la transformada de Fourier de tiempo continuo con un escalaje en el argumento, donde ese factor de escala en el argumento está dada por justamente el factor t, ¿sí?, como figura acá, ¿sí? Recuerden, esto es una transformada de Fourier de tiempo continuo, pero la estamos evaluando en una frecuencia correspondiente a tiempo discreto por este factor de escala 1 sobre t, ¿sí? Fíjense, si yo he muestreado sin aliasing, ¿sí?, y yo sé justamente que, como muestré sin aliasing, la señal, ¿sí?, xc de j omega es 0, ¿sí?, fuera del intervalo que va de entre menos w y w, o sea, el omega s era mayor a 2w, está claro que en esta sumatoria, cuando yo quiero observar esta transformada de Fourier, la observo con omega grande entre menos pi y pi. En ese intervalo que va entre menos pi y pi, solo aparece la copia, ¿sí?, asociada a k igual a 0. Las copias, ¿sí?, con k igual a 1, 2, 3, menos 1, menos 2 y así, no están contenidas o no están, digamos, no tienen, digamos, influencia en el intervalo que va entre menos pi y pi, que es el intervalo que nos interesa para las transformadas de Fourier de tiempo discreto. Con lo cual, en esa situación, la transformada de Fourier de tiempo discreto, de la secuencia de tiempo discreto, no es otra cosa que la transformada de Fourier de la señal de tiempo continuo con el correspondiente escalaje en el eje de la frecuencia. Y acá un factor de escala 1 sobre t, ¿sí?, que no tiene mayores influencias. Lo que importa es esto, ¿no? Fíjense que esto nos dice que, básicamente, en tiempo discreto, ¿sí?, yo voy a ver a una frecuencia omega grande 0 lo que sucede en tiempo continuo a una frecuencia omega 0 chiquita que se puede calcular como omega 0 grande dividido t. Esto nos dice cómo se mapean básicamente las frecuencias de la señal de tiempo continuo original en las frecuencias, ¿sí?, de tiempo discreto de la señal, ¿sí?, de tiempo discreto que yo estoy obteniendo a la salida de mi conversor AD. Es sumamente importante, ¿sí? Cuando no hay aliasing, fíjese, esto vale únicamente cuando no hay aliasing, ¿sí?, cuando estamos cumpliendo con las condiciones del teorema de Nyquist. Cuando no hay aliasing, la transformada de Fourier de la secuencia XDN es una versión escalada en frecuencia de la transformada de Fourier de tiempo continuo. O sea, estamos de alguna forma mirando que cuando muestreo sin aliasing,
en la transformada de Fourier de tiempo discreto, básicamente preservo la misma forma que la transformada de Fourier de la señal de tiempo continuo original. Y lo que nos interesa es este factor de escala entre lo que serían las frecuencias de tiempo continuo y las frecuencias de tiempo discreto, dado por esto, ¿sí? O sea, esto nos dice que si en la transformada de Fourier de la señal de entrada había un detalle importante a la frecuencia omega 0, eso significa que si muestré sin aliasing, en tiempo discreto voy a ver ese mismo detalle en la frecuencia omega grande igual a omega pequeño por t. ¿Sí? Fíjense que cuando omega, ¿sí?, es pi en tiempo discreto, ¿sí?, en la secuencia obviamente de tiempo discreto, eso se corresponde en la señal de tiempo continuo a la frecuencia omega s sobre 2, habiendo muestreado obviamente a la frecuencia de Nyquist, ¿no? Por supuesto. Este escalado de frecuencia es básicamente una normalización del eje de la frecuencia de la señal de tiempo continuo. O sea, fíjense que esta es, si quieren, la belleza, digamos, de este tema. Si yo muestreo sin aliasing, cuando veo las cosas en tiempo discreto, al menos en el dominio de la frecuencia, lo que estoy viendo es la misma transformada de Fourier, simplemente con una normalización en el eje de las frecuencias dada por 1 sobre t. ¿Sí? O sea, estoy viendo la misma forma, ¿sí?, la misma forma, digamos, de la señal en el dominio de la frecuencia con si quieren, reescalaje, ¿sí?, en el dominio de la frecuencia. Pero es un reescalaje que yo lo conozco y que es lineal, de hecho. Fíjense la relación entre los omegas pequeños y los omega grandes es lineal. Con lo cual es muy fácil, ¿sí?, ver cómo, digamos, o dónde aparecen, en qué frecuencia de tiempo discreto aparecen los detalles que yo observaba, ¿sí?, en la señal de tiempo continuo en el dominio de la frecuencia, pero de tiempo continuo, ¿sí? Esta relación me permite, ¿sí?, digamos, capturar esa transformación entre las frecuencias de tiempo continuo y las frecuencias de tiempo discreto. Y es recontra importante, ¿sí?, porque obviamente muchas veces uno va a trabajar en el dominio de la frecuencia, ¿no?, cuando procese, ¿sí?, esta señal, transforme la señal de tiempo continuo y la transforme en una señal de tiempo discreto, uno va a trabajar muchas veces en el dominio de la frecuencia. Entonces es importante ver en el dominio de la frecuencia y tiempo discreto las cosas que uno hubiera observado trabajando directamente, ¿sí?, en la frecuencia de tiempo continuo, ¿sí? Entonces, saber dónde van a estar esos detalles que yo observaba en tiempo continuo, pero mirando la transformada de Fourier de tiempo discreto, es sumamente importante, ¿sí? Un ejemplito, ¿sí?, de señal, ¿sí?, cómo reacciona o cómo se ve, digamos, cuando se la muestrea, ¿sí? Consideremos esta señal, una señal extremadamente simple, ¿sí?, coseno de omega 0t. Fíjense que esta señal, ¿sí?, de alguna forma, verifica la condición de Nyquist de que sea de banda limitada, ¿sí? De hecho, el W, si quieren, el ancho de banda es directamente omega 0, ¿sí? Recuerden, estos son impulsos, ¿no?, la transformada de Fourier de este coseno, ¿sí? Supónganse que yo, ¿sí?, la muestreo, ¿sí?, con una frecuencia omega s mayor a 2 omega 0. Entonces, fíjense, en estos múltiplos de omega s, ¿sí?, y acá aparecen copias de este espectro, de los dos palitos, ¿sí? Fíjense, acá aparece la copia centrada en omega s, acá aparece la copia centrada en menos omega s, y obviamente a medida que me alejo hacia los omega positivos y negativos siguen apareciendo estas copias. Esta sería la señal XP de J omega. Obviamente yo acá meto un filtro pasa abajo, ¿sí?, y recupero, ¿sí?, la señal esta que está acá, la señal original, y todas estas copias van a cero. Ahora, supónganse que yo, por un momento, para ver qué es lo que pasa, muestreo con una frecuencia que es menor a la frecuencia de Nyquist. Veamos a ver qué pasa. Cuando muestreo menor a Nyquist, sabemos que tenemos aliasing. Fíjense, cuando yo muestreo una frecuencia menor a la de Nyquist, que sería esta que está acá ahora, fíjense, este y este corresponden ¿a quién? Corresponden a la copia, ¿sí?, en el espectro de XP de J omega centrada en el origen. Y este palito y este palito, ¿sí?, corresponden a la copia que está centrada en omega s. Lo mismo que este palito y este otro palito corresponden a la copia que está en menos omega s. Supónganse que yo ahora
filtro con un filtro pasabajo, ¿sí? Me quedo con esto. Pero fíjense que cuando yo filtré con ahora este palito y este palito están en omega S menos omega 0 y este está en menos omega S más omega 0. Con lo cual, al eliminar estos otros palitos, ¿sí? Y quedarme con esto, yo lo que recupero es un coseno de omega S menos omega 0. ¿Sí? Fíjense, cuando muestré sin aliasing, de acuerdo a Nyquist, recupero la señal original, el coseno de omega 0t. Cuando muestreo a una tasa menor a Nyquist, debido al procedimiento, debido al fenómeno del aliasing que estoy teniendo por no respetar Nyquist, recupero un coseno, ¿sí? ¿Está bien? Pero es un coseno, ¿sí? Con una frecuencia distinta a la del coseno original, ¿sí? Este es un ejemplo muy simple donde se ve patente, ¿sí? El efecto del aliasing. En una señal más complicada que un coseno, el efecto del aliasing, bueno, es mucho más elaborado, ¿no? Y quizás no sería tan simple de verlo como en este ejemplo. Sí, pero simplemente para ejemplificar una situación en la cual muestreamos sin aliasing qué es lo que está sucediendo, ¿no? Es como que, de alguna forma, cuando yo muestreo con aliasing en esta situación, es como que se mezclan los palitos, ¿no? El palito que aparecía acá en la frecuencia negativa, ¿sí? De alguna forma, ahora, ¿sí? En la señal reconstruida, ¿sí? Aparece en una frecuencia positiva. Y eso es debido a que este palito que está acá corresponde no a la copia centrada en cero, es la que uno recupera con el filtro pasabajo, habiendo muestreado sin aliasing, sino que es este palito correspondiente a la copia, ¿sí? Inmediatamente pegada a la copia centrada en cero, o sea, la copia que está centrada en el primer múltiplo, ¿sí? De omega S, ¿sí? Y lo mismo para este otro palito, ¿no? Corresponde a la copia que está en menos omega S. Bien, veamos un poquito el tema de la reconstrucción o la operación del conversor de A, ¿sí? Tratemos ahora de analizar un poquito cómo opera, digamos, este sistema. Entonces, en este sistema, yo ingreso la secuencia de tiempo discreto, la convierto en una señal, en un tren de impulsos, que va a ser X sub P de T. Ese tren de impulsos lo filtro con un filtro pasabajo, ¿sí? Con ganancia T en principio, y eso va a dar como señal, digamos, una señal analógica que la llamo X sub C de T. ¿Sí? Bien, entonces sabemos que X sub P de T tiene esta forma, ¿sí? Y el XR de T, dado que es simplemente pasar toda esta señal por un sistema LTI con una determinada respuesta al impulso, ¿sí? Esa respuesta al impulso es HDR, ¿sí? La llamo HDR, en T menos NT, digamos, porque sería la respuesta a cada uno de estos impulsos. Bueno, la señal total va a tener esta respuesta, ¿sí? Fíjense que la señal de salida, en principio, va a ser x de n, o sea, una suma, ¿sí? De n menos infinito infinito de x de n por las respuestas al impulso de este sistema desplazadas, ¿sí? En nt. En el caso particular del conversor de A que vamos a llamar ideal, este HDR es este filtro pasabajo, ¿sí? Con lo cual este HDR de en T menos NT, perdón, el HDR en T, la respuesta al impulso de esto, es esta sinc. ¿Está bien? Es esta sinc que está acá. Esto sería, digamos, la respuesta o el HDR que tendríamos que poner acá para un sistema en el cual, un conversor de A ideal, en el cual justamente este que está acá es el filtro pasabajo ideal con una ganancia T. ¿Sí? Que ese T, recuerdan, lo que hacía era deshacer, digo, de alguna forma el 1 sobre T que aparece por el procedimiento de muestreo. ¿Sí? Eventualmente, con esta elección, ¿sí? Con esta elección, siempre y cuando omega C sea mayor a W y menor a esto, obviamente, o sea, la frecuencia está de corte, este XDR que yo puse acá, ¿sí? Como una señal genérica, va a ser, ¿sí? Igual al XCDT. Eso es lo que vimos de acuerdo a las diapositivas pasadas y al teorema de Nyquist, básicamente. ¿Mm? Bueno, pero sigamos llamándolo en vez de XCDT, XRDT. Bueno, uno reemplaza entonces la expresión del HDR, ¿sí? Y lo pone en los
múltiplos desplazados de nt grande y obtiene esta fórmula que está acá para la salida del conversor de A en base a las muestras, ¿sí?, de entrada de tiempo discreto, ¿sí? Esta expresión que está acá, así, esta fórmula, es lo que se denomina la fórmula o la ecuación de interpolación de banda limitada. Y nos muestra cómo, usando funciones, las funciones sinc en particular, la sinc, nos permite reconstruir la señal, ¿sí?, de tiempo continuo original, en principio, a través de las muestras, ¿sí?, que tomamos de dicha señal. Fíjense que acá esto todo es algo, si quieren, conocido, ¿sí? Porque conozco omega c, conozco t, puedo implementar estas funciones. Y lo que es, digamos, lo que aporta información, si quieren, en toda esta expresión, son estas muestras, los valores, ¿sí?, de las muestras, ¿sí? Entonces, en función de los valores de estas muestras, toda esta expresión va a dar lugar a una determinada función temporal, ¿sí?, que se escribe entonces como una combinación lineal, entre comillas, de sinc desplazadas. Fíjense, en el caso en particular en que la frecuencia de corte de este filtro pasabajo ideal es directamente la frecuencia de Nyquist sobre 2, o lo que es lo mismo pi sobre t, el HDR toma esta forma un poco más simple, ¿sí?, donde desaparece el parámetro del omega c, porque el omega c ahora está expresado en función de t. Entonces XDR se escribe de esta forma, ¿sí? Y si en XN yo reemplazo por el valor de las muestras de la señal de tiempo continuo original, toma esta forma, ¿sí? Esto quizás lo van a encontrar en muchos libros, ¿sí? Es la forma, digamos, típica, más conocida, digamos, de lo que se conoce como la fórmula de interpolación, que nos da los valores de XDR, o lo que es lo mismo XCDT, en función de los valores de esa misma señal en múltiplos de t grande, ¿sí? Usando esto, ¿no? Usando que omega c, perdón, es omega s sobre 2. ¿Sí? Acá lo hicimos en genérico para cualquier omega s, ¿sí? Esta fórmula vale para cualquier omega s, siempre y cuando satisfaga esta relación, ¿no?, que sea mayor al W y menor a omega S menos W. Y esta que está acá, es esta misma, pero con esta elección en particular de omega C, de la frecuencia de corte del filtro. Fíjense que esto, que es una sinc, ¿sí?, normalizada, en 0 vale 1, en múltiplos de nt vale 0, ¿sí?, de forma tal de que si en esta expresión yo evalúo, ¿sí?, evalúo esta expresión para múltiplos, ¿sí?, para múltiplos de nt, para múltiplos de t, perdón, evalúo toda esta expresión para múltiplos de t, o sea, digo, t chiquita lo evalúo en múltiplos de nt grande, básicamente, yo lo que voy a obtener es que efectivamente, gracias a estas propiedades, los valores de esta señal reconstruida en múltiplos de t grande van a ser iguales a los valores de la señal de tiempo continuo original en múltiplo de t grande, ¿sí? Lo vemos directamente. Esto nosotros ya lo conocíamos porque, o sea, ya lo sabíamos a esto por Nyquist, ¿no?, porque hemos cumplido Nyquist para hacer todo esto, digamos. Pero, ¿sí?, acá lo vemos en forma, si quieren, directamente de la fórmula matemática, ¿no? Directamente de la fórmula matemática vemos efectivamente esto. O sea, de la fórmula matemática vemos directamente que en los múltiplos, ¿sí?, en los múltiplos del periodo, esto es una igualdad. Y obviamente, usando, ¿sí?, lo que sabemos de Nyquist, sabemos que esta igualdad en realidad vale para todo t. Lo que pasa es que ver, ¿sí?, que esto para todo t, ¿sí?, sea igual acá a x de t, no es tan simple de esta expresión. Sí lo podemos ver mirando todo en el dominio de la frecuencia, como hicimos en las diapositivas anteriores para presentar el tema. Pero en esta expresión es un poco más complicado de verlo. Sin embargo, en esta expresión lo vemos fácilmente para múltiplos del periodo, ¿sí?, que efectivamente acá tenemos una igualdad. Y bueno, y acá tenemos un pequeño esquemita de lo que sería esa ecuación de interpolación. Supónganse que la señal de tiempo continuo es esta señal en azul, ¿no? La vemos en un pequeño intervalo, ¿no?, entre -3 y 3. ¿No? Tenemos la señal en azul, ¿sí?, en rojo tenemos las muestras, ¿sí?, y en verde, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos cada una de las sincs, cada una de estas sincs, posicionadas en los múltiplos de los instantes de muestreo, ¿sí? Entonces,
acá, esta zinc acá en verde que aparece acá, sería la zinc, ¿sí? Correspondiente a la muestra centrada en la muestra roja, esta chiquitita que aparece acá, ¿sí? Y fíjense que la amplitud de la zinc justamente está dada por la amplitud de esa muestra. Lo mismo para esta muestra, digamos que está acá, ¿sí? Para esta y para esta. Fíjense que los trazos en verde, cuando yo los sumo, ¿sí? Y los sumo sobre todas las muestras, desde menos infinito a infinito, lo que me dan es el trazo en azul. Eso es lo que nos está diciendo esta fórmula que está acá. ¿Sí? La suma de todas estas funciones en verde, punto a punto, sobre cualquier punto de la recta, nos está dando el trazo en azul original. ¿Sí? Eso es lo que se conoce entonces como fórmula de interpolación, o mejor dicho, la fórmula de interpolación vista en forma gráfica, lo que nos está dando es justamente esto. Bien, fíjense que este interpolador de banda limitada, ¿sí? Este ideal, ¿sí? Usa un pasabajo ideal. Por ende, la respuesta al impulso es una zinc. Nosotros en clases pasadas discutimos un poco, ¿sí? la posibilidad de realizar o no un filtro pasabajo ideal y concluimos de que no es realizable, ¿no? En la práctica. Entonces, muchas veces lo que uno tiene ahí es un filtro, ¿sí? Que de alguna forma aproxima, ¿sí? A un pasabajo ideal. O sea, la respuesta al impulso del filtro a la salida del conversor de A no va a ser un pasabajo ideal, sino que va a ser algo que lo aproxime de cierta forma, ¿sí? Si quieren, la aproximación más burda, ¿sí? Que uno puede tomar para ese filtro pasabajo ideal es poner un filtro, ¿sí? Que cuando yo lo especifico en el dominio del tiempo continuo tenga esta forma, ¿sí? La respuesta al impulso de este filtro sea un rectangulito, ¿sí? Que vale 1 desde 0 hasta t, ¿sí? Donde t es el periodo, digamos, que yo uso ahora para construirme, si quieren, el tren de impulsos en esta señal x sub p de t. ¿Sí? Esto que está acá es lo que se denomina retenedor de orden cero. ¿Sí? Cuando yo meto un filtro acá que en tiempo tiene esta respuesta al impulso, esto se conoce como retenedor de orden cero. Este conversor de A es un conversor de A que no es el ideal, ¿sí? Que estudiamos recién, donde acá estamos implementando, o donde ahí implementaríamos un filtro pasabajo ideal, sino que esto es un conversor de A que de alguna forma sería más implementable en la práctica. De hecho, muchos conversores de A comerciales tienen a su salida una etapa de esta forma, ¿sí? Lo que se conoce este retenedor de orden cero, ¿sí? En el dominio de la frecuencia, la respuesta en frecuencia de este sistema toma esta forma que está acá, ¿sí? Es esta zinc con este desplazamiento, digamos, ¿sí? En t sobre 2, ¿sí? Y acá tenemos justamente la comparación de este sistema, ¿sí? El del retenedor de orden cero, ¿sí? El filtro a la salida del conversor de A del retenedor de orden cero con respecto al interpolador ideal de banda limitada, que obviamente es un pasabajo ideal, ¿sí? Vemos que efectivamente el retenedor de orden cero no es un sistema que tenga una frecuencia de corte bien definida, como el pasabajo ideal del interpolador de banda limitada ideal, sino que, bueno, tiene toda esta transición, digamos, suave. Y acá aparecen también otras oscilaciones, ¿no? Porque recuerden, este es una zinc, ¿sí? Entonces acá van a aparecer también algunos lóbulos, digamos, que se van atenuando, digamos, a medida que me voy hacia infinito, ¿sí? Acá estamos viendo la respuesta en amplitud de esto, ¿sí? El tenor de orden cero es la respuesta en amplitud y la respuesta total, porque la fase cero para el interpolador de banda limitada, y para el retenedor de orden cero estamos viendo acá únicamente la respuesta en amplitud, ¿sí? La fase, ¿sí? De este sistema está dada por esto que está acá, y es una fase lineal en particular para el retenedor de orden cero. ¿Y qué es lo que hace el retenedor de orden cero? Bueno, fíjense que si tenemos el trazo de tiempo continuo original, ¿sí? Acá punteado, el retenedor de orden cero lo que hace es, a medida que va considerando muestras de la señal y va tomando la señal de salida, lo que va haciendo es, va evolucionando por saltitos, ¿sí? O sea, esta sería la salida típica de un conversor de A con retenedor de orden cero. Fíjense, la salida no es continua, ¿sí? No es continua, porque justamente, ¿sí? Tenemos esta característica, ¿sí?
para el retenedor. Obviamente, esta señal X de R reconstruida a la salida del conversor de A con este retenedor de orden 0 no es una copia fiel de la señal de entrada, ¿sí? Tenemos un error, porque bueno, obviamente la reconstrucción perfecta nosotros la obtenemos con el filtro interpolador ideal, que sabemos que en la práctica no es implementable. Pero, sí, a pesar de que esto tiene cierto error, obviamente ustedes se darán cuenta que a medida que este t es más pequeño, estos saltitos van a ser más pequeños, estas distancias también van a ser más pequeñas, y la aproximación de esta señal de tiempo continuo por este serruchito, por decir de alguna forma, en el XR de t, no va a ser tan severa, ¿sí? No va a ser tan grave, ¿sí? En general, cuando el t es lo suficientemente pequeño, ¿sí? Si yo hago un zoom hacia afuera, ¿sí? Obviamente, con un t grande suficientemente pequeño, no voy a ver esos detalles, ¿sí? Si hago un zoom, ¿sí? Hacia adentro de esto, bueno, voy a empezar a ver estos detalles por más chiquito que sea el t grande, obviamente, ¿sí? Un retenedor de orden 2, de orden 1, perdón, sería hacer acá algo un poco más sofisticado y en vez de considerar un filtro con esta respuesta al impulso, algo que tenga esta forma, ¿sí? Bueno, la respuesta en frecuencia del filtro correspondiente sería esta, ¿sí? Y esto, si ustedes hacen las cuentitas, van a notar que cuando observan la señal XDR a la salida de este sistema, ¿sí? El retenedor orden 1, lo que acá van a ver es que en vez de tener estos saltos abruptos, lo que van a estar haciendo es tirar rectas entre dos puntos consecutivos, ¿sí? Entre dos muestras consecutivas. Básicamente este sistema lo que hace es una interpolación lineal, ¿sí? Reconstruye la señal haciendo una interpolación lineal entre las muestras de tiempo discreto de la señal original, ¿sí? Eso es lo que estaría haciendo el retenedor de orden 1. Y por supuesto podemos pensar en sistemas, ¿sí? Retenedores de orden superior, donde acá en vez de tener este triangulito podríamos tener acá una especie de parábola, con lo cual, ¿sí? Con esa parabolita, lo que uno haría en la señal de reconstrucción a la salida es hacer una interpolación cuadrática, ¿sí? Entre las muestras, ¿sí? X de n que están entrando al conversor de A, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Aumentando el orden, ¿sí? Eventualmente, cuando uno va aumentando el orden de estos retenedores, bueno, con alguna constante de normalización extra, bueno, se puede ir pareciendo un poquitito más, ¿sí? Al interpolador ideal de banda limitada, ¿sí? En la práctica igual no se usan retenedores de orden superior mayor a orden 0. Lo que típicamente se hace para corregir estos efectos, ¿sí? Se usa un retenedor de orden 0, pero antes de meter esta señal, ¿sí? O mejor dicho, esta señal de tiempo discreto a este sistema, lo que hace es, se le introduce una distorsión adrede a la X de n para de alguna forma hacer una precompensación de los efectos, ¿sí? Que nos va a introducir el retenedor de orden 0 a la salida, ¿sí? Una precompensación que en parte, digamos, compensa, ¿sí? Estos efectos que quizás a mí no me interesan. Eso en general se hace en conversores conversores de A de mayor calidad, ¿sí? Que los conversores de A que son más comunes, ¿sí? En conversores de A comerciales más comunes, digamos, que se pueden comprar, ¿sí? Ciertos conversores de A de mayor prestación pueden tener alguna etapa previa de precompensación, ¿sí? Que permitan de alguna forma compensar los efectos, si quieren, distorsivos que introduce el poner acá un retenedor de orden 0 y no, obviamente, el interpolador ideal, ¿sí? Acá hablo, ¿no? De los retenedores de orden 1, orden 2, orden 3, orden K en general, pero es raro, digamos, que esos retenedores que son mejores que el retenedor de orden 0 se usen en la práctica, ¿no? Típicamente a la salida de un conversor de A real va a haber un retenedor de orden 0 con potencialmente una etapa previa de precompensación para, digamos, compensar previamente los efectos, si quieren, dañinos, ¿sí? Por decir de alguna forma, que nos va a introducir ese retenedor de orden 0, ¿sí? Entonces, bueno, esto es así. Bueno, por acá vamos a cortar.